no, gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos, una vez más, los que puedan, y vamos a abrir en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. 8 al 11. ¿Lo tiene? Apocalipsis capítulo 2, del verso 8 al 11, vamos a hablar sobre la iglesia de Esmirna. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, hemos empezado, hermanos, con esta serie de las 7 iglesias del Asia Menor, y ya nuestro hermano William tocó el domingo pasado sobre la iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor y bueno, se entiende que habían dejado de hacer muchas cosas que hacían al principio, ¿verdad? Pero también, hermano, puede ser que, porque mire que el Señor nos conoce bien. Puede ser que también, como aquella iglesia de los Corintios, ¿cuántos recuerdan que hacían las cosas pero sin amor? Amén. Servían al Señor sin amor, hablaban lenguas sin amor, profetizaban sin amor, servían sin amor, y eran como, ¿qué dice Pablo? Como címbalos que retiñen. Amén. Bueno, en este caso, la iglesia de Éfeso habían perdido su primer amor. Habían dejado de hacer aquellas cosas que al principio, como en el primer amor, hermano, hacemos cuando llegamos a Cristo. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Verdad? Sin embargo, también puede ser, hermano, que con el transcurso del tiempo se pierda ese primer amor, pero se siguen haciendo algunas cosas, pero sin amor. Y ese es ahí el peligro donde también podemos caer. Amén. Ahora, estas iglesias del Asia Menor, algunos eruditos interpretan que cuando se escribe a estas iglesias es como se encontraba en ese momento, espiritualmente hablando, cuando se escribe a cada una de las iglesias. También interpretan en cómo a través de toda la historia ha estado la iglesia espiritualmente, y cómo puede ser, hermano, que en estos momentos también parte de la iglesia se puede encontrar, analizando cada una de las 7 iglesias del Asia Menor. Por ejemplo, repito, el tema pasado se habló de la iglesia que perdió su primer amor, y en ese momento que se le escribe, esa iglesia había perdido su primer amor. Mas, sin embargo, no solamente en ese momento donde se escribe esta iglesia había perdido su primer amor, sino que también en la iglesia de hoy hay muchos cristianos que han perdido su primer amor. Empiezan fervientes, empiezan con ese fuego, empiezan, hermano, Dios te bendiga, y poco a poco, hermano, pues uno los observa y ve cómo van menguando. En vez de ir para adelante, hermano, como que van retrocediendo. Como que van retrocediendo, y esa no es la voluntad del Señor. Amén. Entonces,
podemos nosotros, hermanos, pensar que hay cristianos que han perdido su primer amor. Ahora, a nosotros nos toca examinarnos, no señalarnos, no señalarnos, examinarnos a cada uno de nosotros en qué estado nos encontramos. Ahora, en el caso de la iglesia de Esmirna, hermano, que es el tema de hoy, en ese momento cuando se describe a esta iglesia se le conoce como la iglesia sufrida o la iglesia fiel. Porque así como hay cristianos que han perdido su primer amor, y vamos a ver las demás iglesias, también, hermano, hay cristianos que se esfuerzan, hay cristianos que están tratando constantemente de serles fiel al Señor, y de eso se trata esta iglesia. Se llama la iglesia sufrida o la iglesia fiel, donde el Señor, hermano, no le reprocha nada a esta iglesia. En ese momento, en cuanto se le escribe esta iglesia, hermano, pues cuando yo estaba leyendo, estaba viendo que se estaba tratando de cómo el Señor, hermano, quiere consolar a esa iglesia que está padeciendo, a esa iglesia que está sufriendo en el momento que se describe este mensaje a esta iglesia. Bueno, también en este momento, hermano, hay hermanos en Cristo que están sufriendo, y a pesar de sus sufrimientos, hermano, están siendo fieles. Porque hay una iglesia que va a partir con el Señor, hermano. Por ejemplo, en este momento hay hermanos en Cristo que en Ucrania están sufriendo, pero ahí están, hermano. Imagino que ahí están. Otros en Corea del Norte, donde la iglesia es perseguida, se tienen que esconder, hermano, para poder realizar sus cultos. Otros en Siria, en Irak, en Arabia Saudita, y países, hermano, donde abunda la religión musulmana, y donde el cristianismo actualmente ahorita está criminalizado, y esa es una iglesia que está sufriendo, que está padeciendo persecución, que no tiene la misma libertad de culto, hermano, como usted y yo la tenemos el día de hoy. Que usted puede ver a un hermano allá afuera ¿en dónde, hermano? En la mall, en la tienda, y usted lo ve, hermano, Dios te bendiga, ¿quién vive? Pero si el hermano anda medio frío, ay, este hermano, como que se esconde. Pero si anda, hermano, como hay libertad de culto, hermano, ¿quién vive? Cristo, a su nombre, gloria. A su pueblo, victoria. Pero haga eso allá en Irak también, ¿verdad? Pero, hermano, allá en esos lugares se persigue, está criminalizado el cristianismo. Y es precisamente lo que está pasando con esta iglesia, la iglesia de Esmirna. Ahora, esta iglesia, hermano, está situada en Esmirna. Actualmente la ciudad se llama Izmir, que es Turquía. Y hay un buen número de cristianos, aunque abunda más los musulmanes, ¿verdad? El nombre de la ciudad es Esmirna, que significa mirra. Esmirna significa mirra. Y la mirra, hermano, no sé cuántos conocen la mirra, es un aceite, es un ungüento amargoso. Es un ungüento amargoso, hermano. La mirra es una especie aromática, aunque es amargosa, huele bien. Huele bien. La mirra, por ejemplo, hermano, es mencionada en el libro de Esther. Mire bien, es mencionada en el libro de Esther, y la usaban para embellecer. La usaban para embellecer a las doncellas antes de ver al rey. ¿Se acuerda cuando Esther llegó? Bueno, ya estaba ahí cuando la escogieron, y antes de que viera al rey, tenían que pasar, hermano, un proceso de embellecimiento, y tenían que usar la mirra. Y la mirra, hermano, es dolorosa. Quita el acné, la pata de gallo. No le estoy diciendo que usted la use, pero es doloroso. Es decir, aunque es un ungüento, hermano, que al ponerlo es doloroso, mire bien, hermano, en el sentido espiritual se aplica a que quita las imperfecciones.
Por lo tanto, la mirra tiene que ver con afligir. La mirra tiene que ver con algo doloroso. La mirra tiene que ver con el sufrimiento. Y de eso se trata el mensaje de esta iglesia. Que el Señor mismo le manda un mensaje para consolarlos en medio del sufrimiento. Porque Dios, hermanos, es el Dios de toda consolación. Amén. Ahora, ¿cuántos están en este momento padeciendo? Bueno, hay de sufrimientos a sufrimientos, ¿verdad, hermano? Ahora, a esta iglesia, hermano, el Señor, mire bien, no le hace ningún reclamo. No le hace ningún reclamo, al contrario, la alienta, la consuela, la elogia. Porque imagínese, hermano, que el Señor viniera y nos dijera exactamente, hermano, cómo se encuentra nuestra vida espiritual delante de Él. ¿Usted qué piensa, hermano, que el Señor le diría? ¿Qué piensa que si el Señor viene y le va a dar un mensaje al Señor? ¿Qué piensa que el Señor le diría en este momento? Amén. Amén. Yo conozco tus obras, yo conozco tus acciones, yo conozco cómo vives, yo conozco cómo caminas, yo conozco cuando nadie te ve. ¿Qué crees que el Señor nos diría? Amén. Sin embargo, a esta iglesia, hermano, no le hace reclamo el Señor. El Señor en este mensaje a esta iglesia no le hace ningún reclamo, sino que al contrario, la alienta. ¿Pero por qué la alienta? La alienta porque a pesar de las tribulaciones se mantenía, perseveraba. Y también de eso se trata la vida cristiana. Que a pesar de tus problemas, hermano, de tus tribulaciones, de las enfermedades, de lo que estés viviendo, de eso se trata, de que te mantengas fiel. Amén. De que te mantengas fiel. Por lo tanto, esta iglesia, hermano, tiene que ver con cristianos que a pesar de sus tribulaciones eran fieles, eran perseverantes, eran constantes, no tiraban la toalla, sufrían desilusiones. ¿Por cuántos han sufrido desilusiones? Pero seguían, persistían. Sufrían injurias, pero seguían. Sufrían enfermedades, pero ahí estaban dándole gloria a Dios. Eran despreciados, pero ahí estaban perseverando. Y esta iglesia viene a ser un ejemplo para nosotros, porque nosotros no hemos vivido lo que ellos vivieron. Sin embargo, ellos perseveraron. Amén. Porque así como hay cristianos, repito, que han perdido su primer amor y Dios los conoce, también hay cristianos que a pesar de las pruebas, tribulaciones, desilusiones, adversidades, están tratando de serle fiel al Señor. Amén. Ahora, lo más hermoso de todo esto, hermano, es que el Señor mismo, como dijo nuestro hermano William el domingo pasado, es el que escribe, es el que manda escribir este mensaje. ¿Por qué? Porque todo está delante del Señor. Amén. Y mire cómo comienza. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. En algunos espacios nos vamos a detener y en otros vamos a avanzar. Dice: y escribe al ángel. Creo que nuestro hermano William explicó un poquito de eso, ¿verdad? Es decir, la palabra escribe, hermano, es una palabra griega que es grafo, que significa describir claramente. Describir claramente, es decir, es como cuando le preguntan a alguien, ¿y cómo es ese hermano? Y tú lo empiezas a describir, mira, ese hermano es así, 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 así. Es un hermano muy nice, muy tranquilo, es un hermano muy paciente, es un hermano que tiene mucha mansedumbre. O lo contrario, ¿no? Es un hermano amable, es un hermano mecha corta, es un hermano que se ve que se santifica,
No, ese es un hermano tremendo. Uno empieza, hermano, quizá a describir. Más sin embargo, hermano, aquí el Señor va a describir claramente la condición espiritual de esta iglesia. Porque si alguien conoce nuestra vida, hermano, es el Señor. Es el Señor. Es el que conoce nuestra vida. Dice, escribe al ángel. Ya sabemos que el ángel es el pastor. Es el mensajero. Es el que da la palabra. ¿Por qué al pastor? Porque el pastor es el que se le va a pedir cuentas de lo que predica. Es el que se le va a pedir cuentas de la grey. El pastor es el responsable de la grey. El pastor es el que permite dejar hacer cosas en la congregación que glorifiquen a Dios o que no glorifiquen a Dios. Amén. Al pastor se le han entregado dones como de enseñanza para que lo ejerza de una manera correcta. Y al último, el pastor, hermano, también es una oveja. Amén. Es una oveja, es un empleado también. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Sabemos que la palabra iglesia es eclesia. No es la estructura, aunque tenemos que tener una reverencia en la casa del Señor. La iglesia, pues somos nosotros, es la asamblea, es la reunión, es la comunidad cristiana. Amén. Ahora, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esta iglesia está en Esmirna, ya hablamos un poquito de eso. Ahora, casi todas las ciudades, hermano, del imperio romano, como esta, de Esmirna, que habían sido tomadas, conquistadas por Roma, la mayor parte, o todas, o casi todas, le daban culto al emperador. Mire bien, ¿no? Le daban culto al emperador porque al último, al emperador en turno, lo veían como a un dios. Como a un dios lo veían. Esmirna no era la excepción. En Esmirna, la gente que vivía, mire bien, hermano, aunque era una ciudad próspera, los cristianos de ahí eran pobres literalmente. Y ahorita vamos a ver por qué. En Esmirna, la gente que vivía en esa ciudad, como hacían culto al emperador en turno, tenían un saludo. Tenían un saludo. Así, nosotros tenemos un saludo, ¿verdad? Hermano, Dios te bendiga. Quien vive Cristo, a su nombre, gloria. A su pueblo, victoria. Tenemos un saludo. Pero ese saludo de ellos, hermano, en esa ciudad, cuando uno se encontraba uno con otro, ese saludo era así. Haz de cuenta que se encontraba uno con otro y decía, César es el Señor. Y luego el otro le contestaba, verdaderamente es el Señor. Mire cómo era ese saludo. Entonces, haga de cuenta que iba a la plaza y se encontraba un familiar y César es el Señor. Y el otro le contestaba, verdaderamente es el Señor. Ese era el saludo que ellos se daban. Y por donde quiera, hermano, ese saludo lo escuchaban. Porque también, hermano, históricamente iban, le quemaban incienso y les daban como un tipo de certificado para saber que ya habían quemado incienso a César. O sea, adoraban a los hombres, pues adoraban al emperador. Eso, hermano, abundaba. Eso era algo normal en Esmirna. Eso se oía en las calles, se oía en las plazas. Se saludaban así, César es el Señor, y el otro contestaba, verdaderamente, César es el Señor. Así se saludaban. Más sin embargo, cuando llega el Evangelio, que no exalta a hombres, que no exalta a pastores, que no exalta a pseudoapóstoles, que solamente exalta el nombre del Señor Jesús. Porque mire, cuando Pablo, hermano, anduvieron ahí que yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, Pablo viene y los calma. Espérense tantito. Wait a minute. El centro de la iglesia es Cristo. Aquí se viene a adorar a Cristo. Ese es el centro de la iglesia.
Andaban cayendo en idolatría los corintios. Entonces, cuando llega el evangelio a Esmirna, hermano, porque el evangelio no exalta a hombres, sino exalta a Jesús el Señor, los cristianos empezaron a saludarse de... No, César no es el Señor, Jesús es el Señor. Porque en todas las cartas, por ejemplo, en 1 Timoteo 6:15 dice, Pablo hablando, dice, al único soberano, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Romanos 10:12 dice, el mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Efesios 4:5 dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Segunda de Pedro 1:2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces, cuando algunos de la ciudad de Esmirna obedecieron a la fe, hermano, ya no decían, César es el Señor, sino que decían, Jesús es el Señor. Amén. Y eso comenzó a causar, hermano, rechazo a estos hermanos en Esmirna. Esto comenzó a causar persecución, rechazo a esta iglesia que estaba situada en Esmirna. ¿Por qué? Porque el evangelio, hermano, el evangelio que no exalta a Cristo no es el evangelio de Cristo. El evangelio que está enfocado en un hombre no es el evangelio de Cristo. Amén. El evangelio en todo momento, hermano, exalta a Cristo. Amén. Entonces, cuando el evangelio llega, hermano, a esta iglesia, dice, y escribe el ángel que está en la iglesia, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, estos cristianos empezaron a decir, Jesús es el Señor. Amén. Y eso le empezó a causar lo que vamos a ver más adelante. Sigue diciendo, estamos ahí, versículo 8, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y mire, después de decirle el Señor, escribe a ellos, mire cómo se presenta, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Amén. Amén. Ahora, cuando el Señor, hermano, aquí se presenta como el primero y el postrero, se está citando Isaías 44:6 e Isaías 48:12. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, dice, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Isaías 48:12 dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Yo soy el primero y el postrero. Esto habla de eternidad. Habla de eternidad. Esto habla de que antes de todo, hermano, y después de todo, desde siempre y para siempre, Él va a seguir siendo Dios por los siglos de los siglos. Dice, el que estuvo muerto, ¿y qué dice más? Y vivió. Es decir, aquí se presenta al Señor como un conquistador cuando venció la muerte. Y ya el mensaje, verso 9, ¿estamos ahí? Dice, yo conozco tus obras. ¿Qué significa obras? Ya lo sabemos. Acciones. En este caso, esta iglesia tenía obras buenas. En este caso, esta era una iglesia fiel. En este caso, esta era una iglesia modelo para otras iglesias. Amén. Amén. Y hermano, ¿dónde te congregas? Allá en Norogden. No, es que tu cristianismo, hermano, me impacta. Tu forma de vida. ¿Cómo te conduces? Te pregunto para ir. Mire bien, ¿verdad? Es decir,
El Señor, hermano, cuando le dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, le está diciendo que aún en medio de cualquier circunstancia, como Él venció la muerte, Él, hermano, los puede sacar de cualquier circunstancia que estuvieran atravesando. Amén. Y que confiaran en Él. Porque cuando usa la palabra yo conozca, Él está haciendo uso de la omnisciencia. El Señor conoce todo. Todo lo conoce. En este caso el Señor conocía, ¿qué dice? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Amén. Otra versión dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Señor, hermano? Realmente está tratando de consolar. Amén. El sufrimiento. Está tratando, amado hermano, de consolarlo y de dejarle saber a la iglesia que Él sabe su condición. Es decir, como esta iglesia no rendía culto a César, mire bien, hermano, comenzó a ser perseguida. Comenzó a ser perseguida. Esta iglesia, como decía, Jesús es el Señor, comenzó a ser hostigada y comenzó a ser atribulada. Y como dije anteriormente, aquí en Estados Unidos, hermano, hay libertad de culto, pero hay lugares, hay países donde los hermanos se tienen que esconder para poder servir al Señor. Esta iglesia, hermano, realmente está bajo persecución. Literalmente está bajo persecución. Está bajo presión. Está bajo un asedio. Porque esta iglesia no decía que César era el Señor, sino que decía que Jesús es el Señor. Amén. Esta iglesia, debido a las persecuciones de estos cristianos, mire bien, hermano, no tenía morada fija. Quizá andaban de un lugar para otro. El Señor le dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y aquí la pobreza era literal. Literal. ¿Por qué? Porque como eran perseguidos, no tenían un lugar fijo. Habían abandonado sus casas. Cuando yo, hermano, estaba meditando en esto, que era una pobreza literal, porque aquí la palabra pobreza, hermano, dice el Señor, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Esa palabra pobreza es una palabra griega que significa mendigar, o indigencia, o quedarse literalmente pobre. Cuando yo leía esto, hermano, nosotros, gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Que el Señor nos ha bendecido. Amén. Que tenemos un plato de comida. Amén. Que tenemos un techo. Que tenemos un teléfono inteligente. Que estamos muy acostumbrados. Amén. Pero ¿qué pasaría si de repente perdiéramos tantas cosas a lo que estamos acostumbrados? Amén. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Mire, hay una teología muy mala y muy dañina de los que predican la prosperidad, porque ellos afirman que todo lo malo es porque estás en pecado. Por ejemplo, dicen, han llegado a un extremo donde dicen que un cristiano nunca se debe de enfermar. Si se enferman es que anda en pecado. Un cristiano se enferma. Amén. Se enferma un cristiano. Un cristiano pasa tragedias, accidentes, que no quisiera pasar, pero las llega a pasar. Y otros
se han ido a un extremo, hermano, que todo es demonio. Es un desequilibrio bien tremendo. Que la gripa del demonio, que la almohada, o el espíritu del demonio. Y hay un desequilibrio tremendo. Donde cuando tú, hermano, estás pasando un momento difícil y rápidamente le atribuyen a algo. No, es que de seguro algo dejaste entrar. De seguro perdiste tu casa porque algo. De seguro te enfermaste porque andas en pecado. No siempre es así. No siempre es así. ¿Qué le está diciendo el Señor? Yo conozco tu pobreza. Amén. Estos no andaban en pecado. Yo conozco tus padecimientos, yo conozco tus tribulaciones. Esta iglesia, hermano, tenía pobreza literal. Pero el Señor, es como si el Señor les dijera: yo conozco lo que estás padeciendo, pero ¿sabes qué? Pero tú eres rico. Porque vuelvo y pregunto, hermano, ¿qué pasaría si de repente uno pierde lo que uno tiene? Casa, trabajo. No, que anulo. No, hermano, nada de que anulo. El Señor nos puede probar para ver dónde está nuestro corazón. Para ver si todavía somos fieles a Él. Ahora, gloria a Dios por las bendiciones. Amén. Gloria a Dios por las bendiciones. Mas, sin embargo, esta iglesia, por serle fiel al Señor, había perdido todo. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿O cuál sería mi reacción si yo perdiera propiedades? Bueno, tengo propiedades, ¿verdad? Qué bueno que tuvieras propiedades. Una trailer ahí que se está cayendo, ¿verdad? Una camioneta que le cambio el aceite cada... ¿verdad? Esta iglesia, hermano, tenía pobreza literal. Pero el Señor le dice: pero eres rico. ¿Por qué? Porque eran fieles. Miren, habían preferido, hermano, las persecuciones que adorar al emperador. Amén. Y esto nos habla de fidelidad. Y si algo el Señor busca, hermano, es una iglesia fiel. Amén. Así es. Es una iglesia fiel. El Señor viene, hermano, y el propósito de este mensaje es consolarla. Es darle una palabra a esta iglesia. Porque hay hermanos que padecen pruebas difíciles. Lógicamente hay algunas pruebas, otras más fuertes. Y hay hermanos que por cualquier prueba, hermano, tiran la toalla y se van del evangelio. No quieren nada. Pero hay hermanos que padecen pruebas, situaciones muy difíciles, pero ahí están, persistiendo, perseverando, ahí están tratando de servir al Señor. Amén. Y quizá uno como hermano quisiera que, ¿por qué no viene el hermano y ora por mí o me consuela? Aquí lo más importante es que Dios lo sabe. Amén. Es que Dios lo sabe. Es que Dios sabe tu caminar, sabe cómo vives, sabes el padecimiento que estás atravesando. Porque mire, no solamente era César, sino también mire lo que dice más adelante. Dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino, mire cómo los nombra el Señor, sino sinagoga de Satanás. Qué tremendo, ¿eh? Sinagoga de Satanás. Es decir, en esa ciudad, hermano, había judíos muy hostiles con estos cristianos. Los atacaban. Estos judíos, hermano, mire bien, solo se reunían en una sinagoga, no para adorar a Dios, no para observar la ley, no para tratar de buscar a Dios, sino que se reunían solamente para planear atacar a los cristianos. Es decir,
Mire bien, hermano, el centro de reunión de ellos se había convertido en una sinagoga de Satanás. Mire el cuadro. Se supone que se tenían que reunir para adorar a Dios. Se supone. Pero ya no se reunían para eso. ¿Se había convertido en qué, hermanos? Que el Señor lo reprenda. Ahora, mire bien. El centro de reunión, si uno se descuida, uno lo puede convertir en todo menos en la iglesia de Cristo, hermano. Si uno se descuida. Amén. Si nosotros como iglesia nos reunimos aquí, hermano, a adorar a Cristo, escucha su palabra, adorarle, hermano, aunque el que cante se desafine y se le olvide la canción. Adorar al Señor. Amén. A eso venimos a adorar. El centro de la iglesia es el Señor. Pero si el centro de reunión, si uno se descuida, uno puede convertirlo en todo menos en iglesia de Cristo. Es por eso que usted va a ver muchas luces en otro lado. Luces, humo. Apagan las luces. Parece discoteca. Estos que decían que eran judíos, hermano, ya no se reunían para observar la ley, ya no se reunían para adorar a Dios, sino que se reunían para tramar y detener el avance de los cristianos. Pero en la iglesia, hermano, nadie la puede detener. Nadie la puede detener. Porque pensemos por un momento, está la persecución del emperador. Están los ataques de los judíos. Se habían quedado pobres literalmente. Lo estaban atacando los judíos. ¿Qué estaba pasando con la vida espiritual de esta iglesia? Sufrimiento, ataques. Y esto hacía que en vez de que ellos, hermanos, reaccionaran y retrocedieran, esto hacía que se fortalecían más. La mejor forma, hermano, de fortalecerte en el Señor es que cuando alguien te haga mal, tú pongas la otra mejilla. Esa es la mejor forma. Sí, mira el cuadro. El emperador, los judíos, se quedaron pobres literalmente. Porque no me imagino, hermano, a nosotros que estamos acostumbrados, gloria a Dios, ¿verdad?, por las bendiciones, y de repente, hermano, quedarnos sin nada. ¿Cuál sería nuestra reacción como cristianos? Tenemos que acordarnos que estamos en las manos de Dios. Amén. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a sus discípulos: el diablo los ha pedido para zarandearlos? Pero yo rogué al Padre para que guardaran su fe. O sea, así permitió. Amén. Es decir, estos cristianos, hermano, en vez de menguar, se estaban fortaleciendo más. Quizá lloraban como usted llora. ¿Cuántos no lloran? Quizás se ponían tristes como usted y yo nos ponemos tristes en ocasiones por los padecimientos. No son padecimientos como los que ellos vivían, pero son padecimientos también. Nosotros no hemos pasado las pruebas como ellos las pasaron, pero también pasamos pruebas, dígame si no. Hay pruebas de todo tipo. Quizá usted nunca lo han perseguido por el evangelio, pero usted tiene sus pruebas y padecimientos. Y también se ha sentido triste, y también ha llorado. Amén. Entonces, estos cristianos, en vez de menguar, hermano, su fe se estaba fortaleciendo. Hacía que su fe se fortaleciera. Quizás estos cristianos lloraban, quizás estos cristianos se sentían tristes, quizás estos cristianos se sentían dolidos.
pero prefirieron a Cristo y aceptaron, mire bien hermano, cuál sea su condición. Y qué importante es, hermano, aceptar la voluntad de Dios. Amén. Qué importante es estar tranquilo, tener paz y aceptar la voluntad de Dios. Amén. 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 Versículo 10. Dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Todavía venía más. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Ahora, muchos eruditos interpretan, hermano, que cuando se refiere al diablo se está refiriendo al emperador. Al emperador. ¿Qué son 10 días? ¿Qué son 10 días? Algunos eruditos interpretan que son 10 emperadores. Mire bien, hermano. 10 emperadores que persiguió a la iglesia desde el año 68 hasta el año 305. Más de 200 años la iglesia fue perseguida. El ser cristiano en ese tiempo era saber que yo me iba a meter a una vida de persecución. Saber que yo me iba a meter a una vida de acecho. Saber que yo me iba a meter a una vida de sufrimiento. No había espacio para que ellos tenían paz con Cristo, pero estaban siendo perseguidos. Algunos eruditos interpretan que esos 10 días son los 10 emperadores. Dice ahí: no temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. La historia del cristianismo muestra que desde el año 68 hasta el 305 la iglesia fue perseguida. Número 1, Nerón, quien ejecutó a Pablo y crucificó a Pedro boca abajo. Número 2, Domiciano, exilia a Juan. El hermano William nos explicó un poquito. Número 3, Trajano. Número 4, Marco Aurelio, Severo, Maximinio, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano. Eran emperadores, hermano, donde su mirada estaba en los cristianos. Perseguían la iglesia. Los metían a circos romanos, a ser comidos por las fieras. Era difícil ser cristiano en ese tiempo. Bueno, nunca ha sido fácil, porque hay que negarnos. Amén. Por más de 200 años la iglesia fue perseguida. Imagínense, hermano, que usted le predica a alguien el evangelio. Mira que si sigues a Cristo, te va a andar correteando la policía por acá. Y no solamente te va a andar correteando la policía por acá, sino que te va a quemar en la hoguera. Vas a perder tu casa, tu trabajo. Esa era la iglesia de Esmirna, una iglesia fiel. Amén. Amén. ¿Qué dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y mire lo interesante que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Nada más dice a la iglesia de Esmirna. ¿Qué dice, hermano? A las iglesias, a las congregaciones, incluyendo esta. Amén. Incluyendo esta. Y al que venciere no sufrirá daño.
de la segunda muerte. Ahora, hermanos, la historia del cristianismo cuenta, porque es muy verídica, cuenta que en el año 1155 Policarpio, discípulo directo del apóstol Juan, que era pastor de esta iglesia, pero la pregunta de quién quisiera ser pastor de esta iglesia con esa persecución, hermano, lo vamos a mandar a pastorear, fíjense. ¿A dónde? Allá a la iglesia de Esmirna. Porque a veces uno piensa que pastorear es venir y hablar aquí. No, hermano. No es así. En el año 155, Policarpio, que era el pastor o el obispo de esta iglesia de Esmirna, la historia del cristianismo dice que los soldados, cuando fueron a buscarlo, lo apresaron, hermano, y era un anciano ya. Cuando llegaron a él, lo miraron, Policarpio, y lo vieron anciano, y tuvieron un poquito de compasión de él porque lo vieron anciano. Y trataron de convencerlo. Y dice la historia que en el camino donde lo apresaron, donde lo llevaban porque querían que renunciara a su fe, le decían, Policarpio, mira que ya estás anciano, no te cuesta nada renunciar a tu fe. Piensa en ti, solamente niega a Cristo y no pasa nada. Mira tu edad. Y Policarpio respondió, durante 86 años he servido a mi Señor y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey que me ha salvado? La historia dice, hermano, que no lo pudieron convencer. Así como nosotros, hermano, no nos convence ni nadie, ni los mormones, ni los testigos. No lo pudieron convencer. Después de varios intentos, hermano, la historia dice que lo pusieron en la hoguera y mire que la lumbre no agarraba. No agarra. Hasta que después de varios intentos, la lumbre agarró sobre su cuerpo, pero se sorprendieron porque la historia dice que Policarpio no gritaba. No gritaba de dolor, sino que daba gracias a Dios, y los soldados se sorprendían de que no gritaba por las llamas de fuego, sino que estaba orando, dándole gracias. ¿Qué le dice al Señor? Sé fiel hasta la muerte. Hermano, que las pruebas que pasan no te desenfoquen de tu mirada en Cristo. Amén. Que no te desenfoquen de tu mirada en Cristo. La historia del cristianismo muestra también a una mujer llamada Blandina. Mire bien, una mujer llamada Blandina. No sé cuántos han estudiado la historia del cristianismo. Dice que esta mujer, hermano, la agarraron y le decían, niega tu fe. Y en vez de negar su fe, ella animaba a los otros cristianos. No nieguen su fe, no nieguen su fe. La metieron al Coliseo romano. Le hicieron que la corneara un toro. Y ella no negaba su fe. Quemaron en la hoguera.